Muy buenas noches a todas las personas que se conectan en este nuevo en vivo de capacitación de nuestro concurso Bolsa Millonaria, donde estamos conociendo en esta ruta a la mayor cantidad de emisores de nuestro mercado de capitales para que ustedes como participantes, como estudiantes, tengan la mejor capacitación, la mejor información y tomen sus decisiones de alguna manera más informada. Me presento, soy Juan Miguel Morales, hago parte del equipo de educación desde la Bolsa de Valores de Colombia, liderando este gran concurso Bolsa Millonaria en su versión 2025, que para nosotros ha sido un total agrado y orgullo acompañarlos en estos varios juegos que hemos estado compartiendo en esta gran iniciativa de nuestro concurso Bolsa Millonaria para que realmente todos y todas se lleven la mejor información y aprendan de inversiones y se atrevan a invertir en nuestro mercado de capitales colombiano. Nuestro concurso, como saben, ya está próximo a cerrar. Nos queda únicamente una semana más de negociación. El concurso cierra el 24 de octubre, así que aquellas personas que todavía no han realizado todas sus operaciones, que están allí de pronto mirando mercado, hoy tienen nueva información para de pronto poner esas operaciones y poner esa estrategia en marcha a través de este concurso. Quiero que por favor me cuenten de dónde se están conectando. Por acá los vamos a estar leyendo para ver de dónde están conectados, para saludarlos y que acuérdense que este espacio es para aprender. Así que cualquier duda, pregunta, inquietud que ustedes tengan también, súper bienvenida en este espacio de capacitación del concurso Bolsa Millonaria. Hoy tendremos un invitado muy especial para nosotros acá también en este concurso que se suma a esta iniciativa de formación. Como les digo, acá no es ninguna recomendación de inversión, que vale la pena siempre mencionarlo, pero sí mucha información para ustedes, para que aprendan, para que interioricen y seguramente pongan a prueba todo ese conocimiento y toda esa estrategia. Hoy nos acompañará y primero saludo por algunas personas que ya nos están saludando desde La Guajira, me imagino, desde Chía. Por acá vemos personas en Lima, Perú, en Cali, Bogotá. Qué interesante toda esa participación. Así que bienvenidísimos a esta operación de hoy. Como les digo, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él es Nicolás Noreña, administrador de empresas del CESA, máster en administración de empresas también de INALDE Business School y hoy en día también muy enrolado con todos los temas de relación con inversionistas desde Grupo Aval, que es nuestro invitado del día de hoy. Así que quiero que por favor Nicolás se sume a esta iniciativa. Gracias por participar de verdad para contarnos un poco de todo eso que tienen desde Grupo Aval. Hoy estaremos conociendo seguramente toda la estructura, el comportamiento de los precios de las acciones, así que muy interesante para que ustedes puedan, por favor, empezar a hacer las preguntas y seguramente en las pausas que haremos, leerlas allí. Así que, Nicolás, de verdad que mil gracias por esta aceptación de esta invitación y compartir estos minutos extras acá en tu horario laboral para compartir ese conocimiento con todos los participantes del concurso Bolsa Millonaria 2025. No, Juan Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y yo creo que este es un espacio muy valioso tanto para ustedes como para nosotros como emisores, tener un punto de contacto con todos ustedes. Buenísimo, Nicolás. Entonces, por aquí voy a permitirme saludar a los que recién se unen de Ibagué, Cajicá. Por aquí vemos de la Universidad UPTC de Tunja y Chiquinquirá, que bueno, por aquí siempre nos han visitado. Así que, bueno, Nicolás, entrando en materia ya para que seguramente esta sesión sea lo más productiva, si quieres comencemos de una vez con la primera parte de tu presentación. Seguramente toda esa estructura de cómo está compuesto este conglomerado y qué nos puedes contar también a nosotros como futuros inversionistas. Claro que sí. Empezar por recordar que Grupo Aval es el aval de millones de colombianos, ¿no? Y eso se ve reflejado precisamente en nuestros números operacionales. Nosotros tenemos más de 16 millones de clientes en los bancos Aval,
También tenemos 17 millones de clientes en los fondos de pensiones y además de eso estamos en el día a día de nuestros clientes. Estamos en las carreteras a través de los peajes en donde operamos con las concesiones de Corficolombiana. Estamos en los hoteles cuando las personas viajan a lo largo y ancho del país a través de hoteles Estelar. Llevamos el gas a los hogares de millones de personas también a través de Promigas. Y además de eso apoyamos los sueños a través del crédito de millones de colombianos. Eso nos permite a nosotros tener unas cifras muy relevantes en términos de activos y carteras. Nosotros tenemos 336 billones de pesos en activos, de ellos hay 200 billones en cartera, que también están respaldados por 212 billones en depósitos que confían en nosotros los colombianos depositantes. Esto es muy importante para nosotros, pues de ahí proviene nuestra actividad principal, que es la intermediación financiera. Y también nosotros apoyamos a 70.000 empleados y a las familias de estos empleados eh, que tenemos a lo largo del grupo entre los bancos, Corficolombiana, Porvenir y todas las otras entidades del grupo. Hoy en día nosotros operamos principalmente en Colombia, sin embargo tenemos una operación pequeña en Panamá que se llama Multibank. Esta operación la adquirimos en el 2020 y adicional a eso, a través de Promigas, tenemos una operación también en Perú. El grueso de nuestras operaciones se concentra en Colombia. Hoy en día, después de que en 2022 hicimos la decisión a nuestros accionistas de Bacredomatic. Entonces, entrando un poco en esa línea de tiempo histórica, así que Juan Miguel, avanzando la diapositiva, nosotros desde el 2010 entramos en una fase muy acelerada de crecimiento del grupo. Adquirimos nuestra primera operación en el extranjero, que era Bacredomatic, un grupo centroamericano que operaba en 6 países. Y realmente la historia del Grupo Aval ha sido una de consolidación y crecimiento a lo largo del tiempo. Acá hay varios hitos relevantes. Nosotros emitimos la primera vez acciones preferenciales en la bolsa en el 2011, dándole la entrada a un sinnúmero de inversionistas minoritarios como los que nos acompañan hoy en día, accionistas que llegaban a invertir desde paquetes mínimos de apenas unos cuantos millones de pesos y han confiado en nosotros pues su inversión que hemos trabajado a lo largo del tiempo en el grupo. En el 2014 también emitimos acciones en la Bolsa de Nueva York. Tuvimos nuestro IPO de ADRs en Nueva York y desde ahí ha sido una historia pues de crecimiento hasta el 2022 que se ve un poquito la salida, la decisión de este grupo centroamericano de nuestras operaciones a través de una decisión. Entonces ahí ya voy a entrar un poquito más en detalle en la línea del tiempo de la compañía. Y es muy importante recordar una cosa, y es nosotros somos un grupo fundado por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y somos el cúmulo de muchas operaciones de adquisiciones de bancos a lo largo de la historia. Entonces, el doctor Sarmiento empieza este grupo siendo un constructor y fundando Las Villas. Este fue el primer banco que él funda, posterior a eso adquiere el Banco de Occidente, después se adquiere al Banco de Bogotá, en el 91 con la Ley 100 funda Porvenir, que fue una de las primeras AFPs del país. En el 97 y el 99 se privatiza Banco Popular y el doctor Sarmiento lo adquiere, Corficolombiana, y dado que todos estos vehículos, digamos que habían estado separados bajo la propiedad de él, decide en el año 99 crear a Grupo Aval y concentrar esas inversiones en el sector financiero bajo una sola sombrilla, una sola compañía, que es justamente la compañía de la cual estamos hablando el día de hoy. Desde ahí ha sido un trabajo pues continuo de crecer estas operaciones, crecer esos bancos, adquirir compañías, reorganizar el grupo. Y hay veces que la gente pregunta por qué tiene 4 bancos el grupo. Pues este es un poco el origen nuestro y es operaciones que se han dado adquiriendo en diferentes momentos del tiempo bancos, y la estrategia multimarca del grupo pues la verdad ha tenido un muy buen desempeño a lo largo de la historia, que como les mostraba en la línea del tiempo anterior. Más recientemente nosotros en el año pasado tuvimos una revisión estratégica del grupo, donde cambiaron varias cosas, entre ellas la aproximación a algunas líneas del negocio. Entonces,
estuvimos revisando, por ejemplo, qué oferta de valor teníamos nosotros en temas de manejo de activos, administración de activos de terceros, y la verdad es que habíamos estado muy enfocados en porvenir en pensiones obligatorias, pero vimos que teníamos una oferta que podía mejorarse en temas fiduciarios y en temas también de casa de bolsa y pensiones voluntarias, razón por la cual el año pasado le compramos a Corfi Colombiana, fiduciaria Corfi Colombiana, y le compramos también la casa de bolsa directamente desde Aval, y le dimos como un nuevo aire a la estrategia de gestión de activos para terceros. Entonces, dentro de ese marco está también haber cambiado la marca de estas compañías. Hoy en día se llaman Aval Fiduciaria y Aval Casa de Bolsa. Y en enero de este año creamos Aval Banca de Inversión para soportar de alguna manera esta línea de negocio de finanzas estructuradas y sindicación de créditos con nuestros bancos. ¿Cuál es el enfoque nuestro? Es, como tú bien mencionabas al comienzo, de conglomerado financiero. Y como tal nos gusta mirarnos, digamos, en tres segmentos de operación muy distintos. Uno es la banca comercial, servicios bancarios. La segunda es la corporación financiera debajo de Corfi Colombiana, a través de la cual invertimos en el sector real. Y por último está la parte de administración de fondos de pensiones y cesantías con la marca Porvenir. Acá los bancos pues tienen algunas similitudes en los productos y servicios que ofrecen, pero tienden a estar bastante alineados y específicos en algunos segmentos y en algunos productos, como muestra acá esta tabla. Pues, digamos, Banco Bogotá es un banco universal, Banco de Occidente es un banco más de la región del occidente del país, y trabaja mucho en la parte de comercial, empresarial y pymes y en personas en el segmento afluente. Banco Popular acaba de relanzar su estrategia y ahora tiene una aproximación a la población de más de 50 años y tiene unas relaciones muy fuertes con el gobierno, dado que era un banco público antes de su privatización a final de los 90. Y el Banco Avevillas, que fue el primer banco fundado por el doctor Sarmiento, es un banco que se enfoca más en el segmento masivo de la población y además hace un muy buen trabajo en factoring para las empresas. A mí me enorgullecen mucho estos números de la diapositiva siguiente, porque muestran que es un grupo muy sólido y que es un grupo líder en el país. Hoy en día somos el grupo financiero más grande en cartera de consumo, somos el más grande en libranzas, tenemos el liderazgo en activos bajo administración con un 26%, tenemos más del 45% de los activos bajo administración en porvenir. Y además de eso, como les comentaba, estamos mucho en el día a día de nuestros clientes en Corfi Colombiana a través de carreteras, a través de gas domiciliario industrial, estamos también en agronegocios y también tenemos pues toda la parte de hotelería. Entonces, eso es un poquito la estructura del grupo hoy en día, en qué líneas de negocio operamos, el liderazgo en donde lo tenemos. Que ustedes pueden darse cuenta, tenemos más del 20% de cuota de mercado en casi todos los productos de la cartera y de los depósitos. Y nuestra aspiración pues es consolidar ese liderazgo en los próximos años a través de un muy buen servicio a nuestros clientes, de una oferta de productos diferenciada y pues realmente que ayude a nuestros clientes a alcanzar esos sueños que nosotros somos el aval de ellos. En cuanto a la propiedad de la compañía, como les comentaba en la historia de la empresa, pues ha habido muchas adquisiciones y no todas esas adquisiciones han sido por el 100% de la propiedad. Entonces, una cosa que nos diferencia a nosotros de pronto de otros grupos financieros en el país es que nosotros tenemos unos intereses minoritarios, unos accionistas diferentes a nosotros en cada una de nuestras subsidiarias, y un poco eso es lo que está aquí en esta estructura de propiedad. Nosotros desde Aval somos dueños directamente del 69% de las acciones de Banco de Bogotá, del 72% del Occidente, del 94% del Popular, del 80% de Avevillas, y adicional a eso tenemos el 9% aproximadamente en Corficol y el 20% en Porvenir. Esto, cuando uno baja a los bancos, nosotros acabamos controlando a Corfi Colombiana por la propiedad que tiene, a su vez, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular en Corficol,
y a la misma vez en Porvenir. Eso hace que nosotros tengamos, digamos, el control de esas dos compañías sin tener una inversión directa controlante en ellas. Ahora, respecto a la parte de fiducias que les comentaba, hay una noticia que nosotros sacamos hace relativamente poco, esto debe haber sido unas 2 o 3 semanas, y es que vamos a fusionar las fiduciarias del Grupo Aval. Entonces, no sé, Juan Miguel, si quieres, hacemos una pausa y les cuento un poco sobre esta transacción. ¿Cuál es la idea? Perfecto, claro que sí. Creo que en este primer gran bloque, digamos que es llamativo toda esa estructura que seguramente todos no vemos como a las luces. Seguramente vemos un logo por ahí de Popular o vemos un logo de Banco de Bogotá, pero no sabíamos también seguramente toda esa fortaleza que tienen también con presencia en Perú y en Panamá que nos contabas a través de Promigas en Perú y de Multibank seguramente también en Panamá, la cantidad de clientes que seguramente no dimensionábamos, más de 16 millones de clientes bancarios y además de eso también en fondos de pensiones. Entonces creo que es súper atractivo toda esta información y seguramente todo esto nos va a servir para ir interiorizando e ir también dimensionando la robustez pues, del emisor, ¿no? Y todo ese respaldo. ¿Qué es importante por acá en esta primera pausa? Cuéntenos por favor sus preguntas, aquí las vamos a estar leyendo, por aquí vemos algunos comentarios muy interesantes que ya vamos a profundizar seguramente en las próximas láminas, temas de las acciones, así que cuéntenos por favor allí y seguramente Nico pasemos a este segundo bloque que todavía no nos han dejado por acá dudas e inquietudes. Claro que sí. Entonces, como les comentaba, anunciamos nuestra intención de fusionar las 4 fiduciarias del grupo y un poco alineado a lo que les comentaba más temprano respecto de la estrategia de la compañía en la línea de negocio de activos que administramos para terceros. Entonces, teníamos una presencia más bien fragmentada a través de 4 entidades que no estaban explotando ese potencial, esas capacidades y esas fortalezas del grupo. Y lo que decidimos fue, pues, tiene mucho sentido estratégico operar bajo una sola marca, que es la marca de Aval Fiduciaria, y centralizar todos estos negocios en un solo lugar. Eso nos mejora a nosotros las capacidades tecnológicas, la administración del riesgo, las capacidades comerciales, la oferta de valor a los clientes de los bancos también va a ser ahora uniforme, la experiencia del cliente en la parte de la administración de activos va a ser mucho más, digámoslo, centralizada desde el grupo. Vamos a controlar pues muy minuciosamente que esa experiencia que tengan nuestros clientes sea tal y como nos la imaginamos que sea. Esto, la idea es que después de recibir las aprobaciones regulatorias y de las asambleas de las fiduciarias, esté ya la transacción terminada hacia final del año o comienzos del año entrante, la fusión jurídica de estas entidades, y ya la fusión operativa, pues ustedes se imaginarán que es un poquito más demorada, pues fusionar toda la tecnología, los procesos, etcétera. Eso esperamos estarlo terminando hacia el año entrante. Pero yo creo que este es uno de los frentes en los que vamos a estar trabajando en 2026, que va a ser muy relevante de cara pues a la materialización de ese valor, digamos, que hablabas tú, Juan Miguel, en la acción del grupo hacia adelante. Ahora, cuando hablamos de qué ha estado pasando en esta compañía en los últimos trimestres, yo resumiría la economía de los últimos 4 años como una economía retadora. El grupo no ha tenido sus mejores resultados en los últimos 3 años y por varias razones. Como les hablaba yo al comienzo, nuestra razón de ser como banco, digamos, es apoyar esos ahorrantes, esos depositantes a tener unos rendimientos y a colocar esos excesos de liquidez en cartera o en inversiones. Pero hay veces que el escenario de tasas de interés del Banco de la República afecta, digamos, esa intermediación, y eso fue tal cual lo que nos pasó a nosotros entre el 2022 y el 2024. Entonces, hubo un choque de tasas de interés, pasó el Banco de la República de un 1.75%, que es la tasa más baja en la historia,
y se trepa rápidamente esta tasa hasta el 13.25, algo que no tenía precedentes en el país, y eso hace que nuestro margen de intermediación se comprima en la medida en que nosotros somos un grupo muy enfocado en productos del consumo a tasa fija, como es la libranza, y pues esa tasa no le podemos cobrar más a los clientes porque el República haya subido las tasas de interés de los depósitos, y eso comprime esos márgenes de intermediación de nuestros bancos. Lo segundo es un choque leve para nuestro caso en las provisiones de cartera, que es básicamente cuando un cliente no puede pagar y nos toca a nosotros provisionar ese capital que habíamos prestado. Y digamos que la combinación de esos dos temas tuvieron los resultados muy presionados. Sin embargo, la tendencia de mejora en nuestros resultados ha sido muy relevante. Entonces, si quieres, Juan Miguel, avanza a la diapositiva y pasamos dos. Acá es un poco mostrarles la estructura de esa cartera del grupo. Nosotros tenemos el 57% en cartera comercial, el 32% en cartera de consumo y el 11.8% en cartera de vivienda. Y a la mano derecha les muestro un poco cómo está compuesto ese portafolio de consumo, donde el 56% son libranzas. Las libranzas son muy seguras en términos de provisiones, tienen muy poca vencimiento, muy poco impago, pero pues tienen este punto en contra de alguna manera cuando las tasas de interés suben, que les comentaba. Ahora, en la diapositiva siguiente está el comportamiento de nuestro margen de intermediación, y preferiría mostrarles el que sigue a este, y es un poquito qué ha pasado con el margen de intermediación de la cartera de consumo. Como les venía comentando, el choque más fuerte para nosotros fue en consumo, y aquí se ve una recuperación muy marcada de este margen de intermediación, que en el último año han pasado de un 5.72% en la parte de consumo a un 6.52%. Nuestra expectativa es que este número continúe mejorando, incluso si el Banco de la República no baja las tasas de interés, como ha sido el caso desde mayo de este año, en la medida en que nosotros logramos continuar originando pues créditos y ayudando a que ese precio promedio de alguna manera de la cartera continúe mejorando. Adicional a esto, pues la mejora en la calidad de cartera ha sido muy marcada también. Como pueden ver acá, la calidad se mide de dos maneras principales. Uno es por alturas de mora de la cartera, o sea, cuánta gente no está pagando las cuotas o los intereses que debe pagar sobre la cartera en una ventana de 30 y 90 días. Y la otra forma es bajo IFRS por etapas. Yo prefiero hablar acá de la altura de mora, que es un poquito más fácil para entender. Y acá lo que muestran estas gráficas es que en el consumo la mora llegó a niveles del 6.5% a 30 días, y ya hoy en día estamos parados en una mora del 5.1%. Esto es una mejora supremamente relevante, que a su vez se ve reflejada en un menor costo de riesgo, como pueden ver a la parte de la derecha, o sea, las provisiones que hacemos nosotros sobre esa cartera divididos en la cartera han bajado de un 5.6% a un 4.2% en los últimos 12 meses. En conjunto, la mejora del margen de intermediación con la bajada en el costo de riesgo han permitido que el margen de intermediación ajustado por riesgo de nuestra actividad bancaria esté pasando de un 2.89% hace un año a un 3.32% en el último dato reportado. Esto es una mejora muy significativa, y eso se ha visto reflejado en nuestros resultados de utilidad neta, que ya voy a llegar allá en un poco. ¿Qué más hemos hecho nosotros, digamos, para defender la rentabilidad en un entorno macroeconómico tan complejo? En la diapositiva siguiente van a ver un muy estricto control del gasto operacional. Entonces nosotros hemos estado muy juiciosos controlando en dónde gastamos, por qué gastamos, de qué manera gastamos, y eso ha hecho que la eficiencia, es decir, el gasto medido contra el activo de la compañía, se haya mantenido relativamente estable en el último año, y eso haya ayudado a contener un poco los efectos de esta compresión de márgenes que les comentaba.
¿Qué más tenemos nosotros en nuestra estructura del estado de resultados o el PIG? Es un ingreso por intermediación al cual se le restan unas provisiones, nos ganamos unas comisiones, después viene todo el resultado de Corfi Colombiana en una sola línea que reportamos nosotros que se llama sector no financiero. Y adicional a eso, hay unos otros ingresos y el gasto operacional. Esa es básicamente la estructura del estado de resultados de la compañía y hace que sea de pronto más fácil entender por qué pasan las cosas que pasan con nuestros resultados. Entonces, en términos de las comisiones, nosotros hemos tenido un muy buen desempeño en Porvenir y en el sector no financiero en Corficol, el resultado ha bajado en la medida en que nosotros ya hemos acabado la construcción de la gran mayoría de nuestras carreteras y ahí es donde se genera la rentabilidad más gruesa de la operación de concesiones de carreteras. Entonces, acá van a ver una evolución de la rentabilidad nuestra. La utilidad del último trimestre que nosotros reportamos fue una utilidad de 495.000 millones de pesos, con una rentabilidad sobre el patrimonio del 11.3%. Vale la pena mencionar que venimos de niveles del 1.6% y 2% hace no mucho, que es el momento donde fue más álgido este tema de las tasas de interés que les venía comentando. Sin embargo, la tendencia ha sido muy marcada hacia arriba y refleja ya unos resultados saludables de la compañía. Sin embargo, no estamos todavía en el lugar en donde queremos estar. Entonces, nuestra guía de rentabilidad para el año es de 10,5%. Cuando ustedes ven aquí lo corrido del año, vamos más o menos en una rentabilidad del 9,5%, lo que implica una segunda mitad del año con una rentabilidad de aproximadamente del 11,5%. Eso debería continuar mejorando hacia el año que viene y de ahí en adelante, en la medida en que las tasas del República bajan y adicionalmente en la medida en que toda la materialización de una estrategia de nuestra parte en capturar sinergias, en replantearnos la forma de ofrecerle estos productos de activos bajo administración a nuestros clientes y otros cuantos que les voy a comentar ahorita, frentes estratégicos, nos permiten capitalizar esa rentabilidad a niveles superiores a este 11%. Buenísimo, Nicolás. Creo que hay más datos todavía más interesantes. Por ahí está, digamos que me quedé con un dato muy importante. Que, bueno, a mí, desde mi visual inversionista, el tema de la recuperación de cartera de más de 90 días, cómo ha venido también disminuyendo, que es un dato también muy, muy importante para nosotros, porque al final son los ingresos que ustedes, pues, como entidad o como banco o como conglomerado, pues, digamos que ese es donde está la mayor cantidad, pues, de los ingresos que seguramente se generan allí. Otro punto muy importante, muchachos, acuérdense que el margen de intermediación es esa diferencia entre lo que captan y lo que colocan. Y ese es, digamos, como allí ese margen que justamente a nosotros como inversionistas es lo que nos gusta escuchar y que seguramente allí nos va a permitir, digamos, que también tener otra visión sobre todos los ingresos y cómo evolucionan hoy en día de la compañía. Veíamos también un dato muy interesante también, toda esa evolución de esa rentabilidad. Hoy está sobre el 9.5%, seguramente se espera cerrar sobre el 11%, como lo mencionaba pues Nicolás, y seguramente también allí nosotros como inversionistas también comparemos seguramente las entidades allí, que seguramente Nico por ahí nos tendrá algunos datos chéveres por allí. Por acá nos hacen unas preguntas, Rodrigo, Alejandro, y es si hay algún plan de expansión de manera internacional. Seguramente tú nos contaste que estábamos en Perú y en Panamá, pero si nos puedes contar si hay algún plan de expansión que tengan de pronto visualizado en los próximos años. Yo creo que nuestro plan de expansión siempre está en revisión. Y si llegan alternativas, nosotros estamos con los oídos abiertos. En este momento no hay nada, digamos, que yo les pueda contar de internacionalización. Lo que hemos hecho nosotros más bien es enfocarnos mucho en el mercado local, en la medida en que, si ustedes se dan cuenta, nosotros nos volvimos muy relevantes en Centroamérica con Bacredomatic y al haberlo escindido, digamos, separar esos dos negocios de Grupo Aval con Back Holding, que es otra acción listada en bolsa, es otro emisor, nosotros tratamos de enfocarnos mucho en Colombia. Hay una cosa que yo le digo a los inversionistas y es, si usted quiere tener exposición internacional como accionista, que son los que estamos acá en esta llamada, se puede comprar una acción de Grupo Aval y una acción de Backholding.
y ahí tiene exposición al mercado centroamericano y al mercado colombiano. O si quiere solamente ser dueño de un grupo centroamericano, comprarse la acción de Backholding. Pero de alguna manera la flexibilidad que dimos nosotros a nuestros accionistas fue precisamente esa, y fue: tome usted la decisión de cómo quiere hacer su portafolio entre Colombia y Centroamérica. Nosotros en Aval nos vamos a encargar de generar valor sobre la operación colombiana. Listo, buenísimo. Y por acá, para cerrar este segundo bloque de preguntas, nos hace también Rodrigo por acá, muy activo. ¿Qué riesgos genera la llegada de jugadores internacionales como Revolut? ¿Qué lecciones se pueden aprender de la llegada de jugadores internacionales como Nu? Que también es muy importante por acá mencionar esa visión internacional. De acuerdo. Yo creo que las lecciones vienen desde hace ya varios años, incluso más allá de los neobancos, y es cuando uno le llega una pandemia y luego el choque de tasas de interés. Eso es un sacudón muy fuerte, ¿no? La llegada de los neobancos sin duda nos cogió en un momento de la banca colombiana en donde estábamos teniendo profundos cambios después de ese choque económico y pues del COVID, y nos ha hecho repensar muchos temas y muchos focos estratégicos. Entonces, ahorita les voy a comentar un poquito más sobre la estrategia del grupo, para dónde va, pero yo creo que la gran lección es: tenemos que ser más ágiles, tenemos que escuchar y entender mucho mejor a nuestro cliente, y tenemos realmente que establecer una relación con nuestros clientes, que yo creo que es mucho de lo que los neobancos han tenido mucho éxito, y es entendiendo a ese cliente y comunicando una propuesta de valor muy clara. Entonces, ahorita entramos un poquito más en eso, pero el grupo está precisamente reevaluando la forma en cómo podemos competir no solo con los bancos tradicionales, sino con los neobancos, sin sacrificar las fortalezas de la banca tradicional que tenemos y que debemos mantener. Listo, buenísimo. Y creo que hay una pregunta que seguramente la vamos a tratar de responder en el tercer bloque, pero para irla preparando, Nico, ¿cuándo, ¿cuándo incluyen Banco Occidente y AB Villas Entry? Seguramente eso se viene como una misión, pero ahí la dejamos seguramente para después de este tercer bloque, que si quieres ya empecemos como a conversar estos temas de la evolución del precio de la acción, que también es muy importante acá. Claro. Acá es un tema para resaltar, yo creo, y es Grupo Aval, la acción preferencial de Aval es la acción más valorizada del Colcap en lo ocurrido del año. Y eso es precisamente el resultado de una estrategia clara, comunicada y ejecutada del mercado. Y además, pues ustedes vieron de dónde veníamos. Entonces, estábamos en un momento complicado en términos de rentabilidad, y hemos multiplicado por 10 el ROE en tan solo 10 o 12 trimestres. Eso es lo que hace que este precio de la acción esté desempeñándose como lo ven acá. La acción preferencial en lo corrido del año ha subido 61%, eso es impresionante. Y adicional a eso, el ADR en la bolsa de Nueva York ha subido ya un 83%. Entonces acá esto es pues el resultado de muchos esfuerzos para generar valor para nuestros accionistas, y adicional a eso pues muy apoyados por la confianza que hemos recibido por parte de ellos. De hecho, hoy alcanzamos el precio más alto casi que en 4 años, en 728 pesos por acción, que eso es una muy buena noticia pues para nosotros y para ustedes, si en el concurso de la Bolsa Millonaria invirtieron en nuestra acción. Eh, Siguiendo de pronto con la estrategia del grupo, ya entrando en temas más estratégicos, es, como les comentaba, salir de una pandemia y tener este choque de tasas lo pone a uno a reevaluar muchas cosas, eh, y realmente nosotros estamos enfocados en ejecutar la estrategia que les voy a comentar ahora. Y dentro de esa ejecución de la estrategia, lo que nosotros hicimos fue refrescar la estructura de gobierno corporativo del grupo. ¿A qué voy yo con esto? Es la junta, por ejemplo, del Grupo Aval cambió en la mitad de los miembros. Hoy en día la junta del Grupo Aval, por primera vez en su historia, es una mayoría de miembros independientes, eh, cuando antes la junta directiva de Aval eran los presidentes de las entidades del grupo. Eso es un cambio muy relevante y que transmite mucho al mercado, porque realmente lo que estamos buscando acá es un foco en la ejecución.
un foco en alcanzar esos objetivos, en lograr lo que nos proponemos y en revertir esta tendencia, digamos, de estar en un territorio de utilidades tan deprimido. Eh, Adicional a eso, cambiamos también las juntas directivas de nuestras entidades. Hoy en día, en todas las entidades principales del grupo, las juntas son en su mayoría de independientes, de perfiles diversos, de hombres, mujeres también mucho más balanceadas. Y también los equipos directivos de las entidades han tenido unos cambios muy profundos. No más en la presidencia del grupo hubo una sucesión generacional. El doctor Sarmiento Angulo, que era el presidente de la junta del grupo, se retira y lo sucede su hijo, que era el presidente del grupo Aval, y a él lo sucede a su vez María Lorena Gutiérrez, que era la presidenta de Corfi Colombiana hasta abril del año pasado. Entonces, este cambio, digamos, de gobierno, de foco estratégico, se ve también mucho en la parte social de la compañía. Nosotros teníamos, yo diría que también muy fragmentados los esfuerzos en términos de ASG en el grupo, y lo que hemos hecho acá es consolidar mucho la vocería y las acciones del grupo en unos frentes estratégicos que son Misión La Guajira y también muchos programas sociales. Misión en La Guajira es para llevar agua potable, seguridad alimentaria y energía a las comunidades de La Guajira. Y acá hemos beneficiado pues a más de 21.000 personas, a más de 3.000 familias, y realmente es una aproximación muy bonita a la comunidad porque hemos trabajado de la mano con ellos. Eh, y adicional, hemos tenido muchos programas en Ambalema, Tolima, donde tenemos la granja de pajonales, pues diferentes iniciativas de sostenibilidad. Ahora, ya entrando a la parte de pilares estratégicos, les comentaba que lo que aprendimos de los neobancos es a enfocarnos en el cliente, y acá lo ven. El primer pilar estratégico del Grupo Aval es la experiencia del cliente. Nosotros ya somos conscientes que tenemos que ser un grupo que se enfoca de verdad en el cliente, que lo pone en la mitad de las decisiones. Y esto no solo es un tema que digamos, sino que es un tema que vivimos. Hace unas semanas en el Consejo de Presidentes del grupo, María Lorena les dio un, una estatuilla donde está un señor de la tercera edad, un niño, una señora embarazada y un estudiante, y lo que les dijo fue: pongan esto en sus escritorios, porque ustedes tienen que tener siempre al cliente en la mitad de cada decisión que tomen. Entonces, estamos en ese proceso de cambio, de ser realmente centrados en el cliente y de estructurar toda nuestra estrategia, nuestra propuesta de valor y nuestros productos alrededor de nuestro cliente y de sus necesidades. Yo creo que ese es uno de los factores que nos va a permitir competir con los neobancos, y de verdad vienen cosas muy buenas que ustedes van a poder ver tangiblemente en el grupo. Eh, Parte de ello, por ejemplo, es patrocinar la Copa Mundo acá en Colombia, y con eso van a venir cosas muy buenas para nuestros clientes, y realmente creo que si no tienen la tarjeta del Grupo Aval o de los bancos Aval o Dale, sáquenla, porque va a haber unas cosas muy, muy interesantes ahí. Eh, Nosotros también hablamos de diversificación financiera, es hacer un uso eficiente, óptimo del capital, de diversificar la base de fondeo. Uno de los factores que lleva a que nosotros eh, hubiéramos tenido esta compresión de márgenes es que no somos tan fuertes en fondeo de las personas. Y ahí volvemos a la experiencia del cliente. Tenemos que trabajar en la experiencia del cliente para traer fondeo de personas, traer el CDT de Juan Miguel, traer la cuenta de ahorros de Nicolás, la cuenta de nómina de Luisa. Todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y realmente este foco en ejecución que les comentaba del gobierno corporativo ha ayudado mucho a alcanzar estos resultados. Sinergias y eficiencias, nosotros estamos enfocados en el centro de servicios compartidos del grupo. Lo llamamos Aval Valor Compartido, y esto lo que refleja es justamente el esfuerzo del grupo por capturar las sinergias del grupo. Entonces, todos estos esfuerzos que están fragmentados, las capacidades que no son óptimas de pronto porque están en lugares diferentes del grupo, centralizarlas, volverlas más eficientes y fortalecer mucho la posición del grupo. Entonces, acá empezamos por traernos 7 procesos de los bancos de la parte, digamos, de operaciones. Eh, para poder capturar eficiencias. Esos 7 procesos son: nos traemos todas las compras corporativas del grupo. Hoy en día ninguna entidad del grupo va a ejecutar un contrato de compra de
Ejemplo, pues muy sencillo, pero la papelería. Eso estaba, cada una de las entidades del grupo, de las 87 empresas del grupo, gestionaba su proveedor de papelería. Eso ya se acaba. Hoy en día las compras del grupo van a ser centralizadas y eso va a permitir alcanzar unas sinergias de costos muy relevantes. También la atracción y selección del talento se va a centralizar en Aval Valor Compartido. Vamos a crear la bolsa de empleo más grande del país. Acuérdense, tenemos 70.000 empleados. Somos uno de los empleadores, o si no el empleador más grande del país en los privados. Y esta bolsa de empleo va a ser muy buena para garantizar esa movilidad del talento, asegurar que una vez una persona toca Grupo Aval para buscar un empleo, se le abren las puertas a todo el grupo y a todo el conglomerado. Yo creo que vienen cosas muy interesantes y de verdad va a ser una herramienta para gestionar el talento del grupo hacia adelante, que necesitamos del mejor talento. Y acá los estudiantes que nos escuchan, bienvenidos a ser parte de esa bolsa de empleo y a buscar oportunidades acá en el grupo. Hay un cambio muy relevante y yo creo que nos convendría tener talento de universidades en la compañía y el grupo. También se está centralizando la gestión de nómina, todo el pago pues de nómina, se está centralizando la administración de propiedades, la gestión de instalaciones, el día a día, la seguridad física y la gestión de canales físicos, o sea, ATMs y oficinas. De esto nosotros estamos enfocados profundamente. María Lorena es la presidenta de la junta directiva de ABC y eso les da un poco la sensación de qué tan en serio vamos con esto. Está también nuestro vicepresidente de Sinergias y Eficiencias corporativo, que es Jorge Castaño. Estoy yo también en esa junta directiva desde la parte financiera. Entonces ahí vamos a hacer muchas cosas. También estamos trabajando mucho en transformación e innovación, en la cultura corporativa asociada a todo este tema de talento que les comentaba y en la sostenibilidad como pilar transversal pues a estas iniciativas. Entonces, como se pueden dar cuenta, vienen cosas muy interesantes para el grupo, muchos cambios a diferentes niveles y eso se ve reflejado pues yo creo que en el precio de la acción, como les comentaba antes. No sé, Juan Miguel, si hay más preguntas. Listo, no, perfecto. Creo que, digamos que para ir, digamos, como también ya resumiendo algo que nosotros como inversionistas y aquí una visión particular, pues muy importante y es tengan en cuenta toda esa parte del gobierno corporativo, porque digamos que desde allí también se impactan seguramente todo el comportamiento de la acción en lo que vamos a invertir. Así que pues hoy en día mira que Nicolás nos está mostrando, digamos que hace parte de hecho de su estrategia de sostenibilidad, como toda esa actualización y los lineamientos para la junta directiva del grupo en general. Entonces imagínense allí toda la importancia que eso tiene hoy en día desde el emisor, la cual nosotros también tenemos que, digamos que tener esa visión global de todo eso, cómo impacta también, digamos que nuestras inversiones hoy en día. Entonces es muy importante que se lleven allí esos detalles y con esos pilares estratégicos porque seguramente va a ser la visión de largo plazo de la compañía y asimismo seguramente nuestras inversiones. Entonces, hoy en día nos contaba Nicolás, foco en el cliente, creo que es centrado en el cliente De acuerdo. y es la experiencia que también queda de todo lo que ha pasado seguramente en el mercado y hacia dónde está mirando el banco también en esa etapa de digitalización que pues hoy en día es sí o sí clave. Entonces, miren que todo esto tiene como un hilo conductor para que tengamos en cuenta nosotros como inversionistas todas estas visiones allí. Yo tengo una pregunta que no está en el chat, pero que seguramente te la quiero hacer, Nico, y es todo Dale. este tema de los dividendos. Digamos que nos mostrabas unos datos súper claves de cómo se ha valorizado hoy en día la acción del Grupo Aval acá en Bolsa. ¿Cómo ha sido también y cómo han pensado todo este tema de los dividendos de la acción hoy en día? Ok. Entonces hay una cosa para considerar y es que en este momento el dividendo por acción que ustedes ven corresponde a la utilidad del año pasado, año en el cual la utilidad estuvo todavía muy deprimida, muy golpeada, ¿sí? Entonces fue un dividendo relativamente bajo. En la medida en que este año la utilidad se recupera, ustedes deberían ver un impulso en el dividendo que se va a decretar en la asamblea de marzo del año entrante. Entonces, eso como para darles un poquito también de contexto de puede que hoy no sea un flujo por dividendo comparable de pronto al de otras
emisores de bancos colombianos, pero pues es que venimos de un lugar muy diferente, ¿no? Ahora, cuando ustedes lo miran como el total return o el retorno total de la acción, es decir, cuando coge la valorización más el dividendo, igual nuestro desempeño ha sido muy bueno, ¿sí? Yo creo que niveles de dividendo del año entrante podrían estar por encima del 5% de la rentabilidad de dividendo, que es lo que está hoy en día ese número. Y en la medida en que la rentabilidad continúe recuperándose hacia los años entrantes, como les comentaba, pues ese dividendo va a seguir siendo cada vez mejor. Buenísimo. Y ahí teníamos unas proyecciones. Hoy está esa rentabilidad al 9.5, se espera el 11, así que allí está el dato, así que tomemos seguramente conocimiento y ahí decidamos también. Por aquí tenemos una pregunta que me parece interesante de Jason Jamaican, y es ¿qué papel juega la educación financiera del cliente en su estrategia del negocio? Que han pensado también por allí, como está en ese foco de cliente, Sí. también que se viene hoy en día. Entonces, esto lo estamos liderando sobre todo desde Banco de Bogotá para el tema bancario, pues es el banco más grande y sobre todo el que toca más gente en el país. Y estamos en campañas de educación financiera con el bus, el aula móvil de ellos. Entonces, es una aula que va a los pueblos, a las comunidades, mucho de educación financiera, evite sobreendeudarse, evite endeudarse solo para comprar si realmente su situación no es la mejor, enseñándole qué es una tasa de interés, cómo entenderla, qué es la tasa de usura. En realidad, todos estos conceptos básicos, digamos, de una buena gestión financiera del día a día, para que estas personas pues realmente tengan acceso sobre todo a productos financieros. Entonces, hoy en día la puerta de entrada del grupo a las personas que están hasta ahora entrando al sistema financiero es Dale, que es nuestra billetera digital. Y la verdad es que se ha visto muy buen desempeño, un comportamiento también bueno y la percepción de la gente ha cambiado, yo creo que frente a la banca, sobre todo pues después de los últimos cambios de los años recientes en donde las tasas han sido muy buenas y eso no hay cómo negarlo. Un CDT se lo llegaron a pagar a uno al 16% y eso a la gente la volvió a acercar mucho al sistema financiero. Yo creo que la idea es retener esa cercanía y realmente nuestro eslogan es somos el aval de millones de colombianos, es por eso, porque queremos ser ese grupo financiero que los apoya en alcanzar los sueños con educación financiera, con unos buen uso del efectivo, con un ahorro saludable, con no sobreendeudarlos. Y yo creo que en eso consiste el tema bancario y en porvenir también mucha campaña de concientización respecto al ahorro pensional. Entonces, pues yo creo que acá todos tenemos el tema de pensiones muy claro y es las personas que no están ahorrando por aparte de la pensión obligatoria probablemente van a tener dificultades llegando a una pensión. Entonces, es muy importante que las personas, incluso de nuestra edad, 30 años, 20 años, empiecen a pensar en su retiro, porque esto no es para siempre. Y pues ahí está por venir para apoyar eso con pensión obligatoria, con pensión voluntaria y con campañas de educación financiera. Eso es muy importante, eso que has mencionado ahorita recién, el tema de las pensiones se ha vuelto súper clave, de hecho de conocimiento para todos y creo que digamos que también allí hago alarde de este concurso, invita a que la gente aprenda a invertir, porque seguramente lo que tenemos hoy en día en nuestro sistema pensional seguramente no nos va a dar para todos, así que el llamado es aprender a invertir y pues hoy aquí pues con estos digamos que grandes invitados también y como siempre, foco en el cliente, creo que ya aquí lo ha dicho pues Nicolás en varias ocasiones, creo que con todas las herramientas, todas las alternativas que tenemos, pues es básicamente ir también investigando propiamente para que todos, digamos que logremos unas metas también deseadas allí. Nico, yo creo que con esto pues cerramos, de verdad que mil gracias por tu tiempo, sabemos que te extendiste un poquito en tu jornada laboral para pues, acompañarnos hoy, de verdad que estos espacios para nosotros son muy importantes porque permitimos eso, como que conectarnos con los emisores, conectarnos con conocimiento y que al final de cuentas eso nos hace mejores inversionistas para que estemos mucho más informados. Así que de De verdad acuerdo. que muy agradecido por este espacio
por tu participación, por cortarnos tanta información en tan corto tiempo, pero pues maravilloso para que todos nosotros estemos mucho más enterados. Muchas gracias por la invitación, Juan Miguel, y pues un saludo a todos los que nos acompañaron. Gracias por conectarse. Mil gracias para todos. Feliz día. Hasta luego.